Seguimos en Ciudad Viva y es un placer para nosotros recibir a Diego Rodríguez. Te hicimos correr hoy, te hicimos correr, Diego. En un día de muchísima actividad, Diego es integrante del CIET Uruguay, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Y es una jornada, como decíamos en la presentación de este tema, muy especial porque estamos en un país que ha sido eje en esta temática y bueno, algunos integrantes de la sociedad civil han hablado de retrocesos. De eso vamos a hablar con Diego. Pero comencemos por el principio. En la jornada de hoy, este día se embandera, se invita a la población a mirar el tema del control y el combate al tabaquismo desde una perspectiva de medio ambiente. Sí. Lo que pasa es que siempre, cuando nosotros hablamos de tabaquismo, siempre pensamos en el tema salud, ¿no? Que es lo más relevante que siempre se destaca. Pero también hay otros efectos, como en el caso del medio ambiente, y ahí tenemos lo que es todo el ciclo del cultivo del tabaco. O sea, tenemos el ciclo de vida, que es el cultivo, la producción, y luego el consumo y el desecho. Y en cada parte de ese ciclo tenemos problemas para el medio ambiente. A nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, lo que es el cultivo, dado que se talan muchísimos árboles para poder cultivar el tabaco, pero a su vez se utiliza madera para quemar, para curar lo que es la hoja de tabaco. Y uno en Uruguay, que eso es una de las cosas que nosotros, hoy se va a festejar, se va a celebrar en el Ministerio de Salud Pública lo que es el Día Mundial Sin Tabaco, justamente también enfocado en esto. Y una de las críticas que nosotros hacemos al evento que se va a celebrar es que en realidad no se está teniendo en consideración qué está pasando en Uruguay, ¿no? Porque uno puede hablar a nivel mundial, pero ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Y por qué no se está tomando en cuenta? ¿Porque no se conoce o por qué? Nosotros creemos que es porque creo que las políticas no se han fortalecido en este periodo. Es más, hemos tenido retrocesos. En el caso de Uruguay, a veces nosotros decimos, bueno, el cultivo, pero en Uruguay no sucede el cultivo. Y en realidad sí. O sea, los departamentos del norte, tanto Artigas como Rivera, tienen cultivo de tabaco. Y en el caso de Artigas, ahí vemos el retroceso en particular, por ejemplo. En el caso de Artigas se había hecho una experiencia en periodos anteriores de sustitución del cultivo. Esto es, las familias que están trabajando, porque además son familias que están trabajando en lo que es el cultivo de tabaco, se les trató de reconvertir a otro cultivo, ¿no? Por ejemplo, frutillas u otro tipo de hortalizas, vegetales. Y eso a su vez ya hay experiencias exitosas en Brasil, donde se fue a visitar a Brasil, a ver cómo era la experiencia, y se trató de replicar acá. Y se replicó eso, se empezó a replicar. Lo que pasa es que eso se dejó, no se continuó. Y para eso se necesita mucho apoyo, porque se necesita apoyo para comprar las semillas, para la maquinaria. Entonces, ¿qué pasa? Ante la falta de apoyo sobre esas iniciativas, atrás viene la industria tabacalera a decir, bueno, no, yo te vuelvo a dar para que tú cultives esto, pero además hay algo muy novedoso ahí, que trabajan en una situación de explotación. ¿Por qué? Porque la industria le da el dinero para que compren los insumos para producir. Pero ya quedan endeudados los productores con la industria. Entonces lo que producen después, ¿a quién se lo venden? A la propia industria que le dio el dinero. Pero a su vez es la industria quien le clasifica el precio de ese producto, dependiendo de la calidad. Entonces una vez que cobran eso, ya quedan endeudados para el año que viene. Y esto es un ciclo del cual no pueden escapar. Y sin apoyo no se puede, no se puede salir de ese ciclo. Ese rol protagónico de la industria tabacalera en los circuitos también se ve en otros aspectos que quizás esos podrían ser incluso mucho más controlables. Leía cuando preparaba esta entrevista con los compañeros de producción que hay un índice de participación a nivel mundial, que Uruguay entró hace unos 3, 4 años en participar y tener una valoración de cuánto incide la industria tabacalera en las reglamentaciones internas. ¿Hay cifras al respecto? Sí, Uruguay es parte de ese índice de interferencia en la industria tabacalera, donde muestra qué tanto la industria está interfiriendo en las políticas del país, principalmente en las de control de tabaco. En ese sentido, Uruguay cayó varios lugares. Nosotros éramos, si no recuerdo mal, éramos el segundo país luego de Gran Bretaña, que era el primero en periodos anteriores, el 2019. Y ahora nosotros estamos, como digo yo, a mitad de tabla. ¿Pero y eso por qué? Porque se vio esto. En Artigas, por ejemplo, la intendencia fomentó, y uno se da cuenta que está vinculado a la industria tabacalera, fomentó estos cultivos. También hubo un decreto que salió que en realidad lo único que implicó fue un beneficio a la industria porque se le habilitó a comercializar nuevos productos. Tampoco hay normativas de transparencia a la interna de la administración.
La campaña del actual presidente tuvo financiamiento de la industria tabacalera cuando no se puede por ley. O sea, son varias cosas que se van sumando que terminaron por ese índice mostrar de que en realidad no estábamos tan bien como se suponía que estaba antes. Entonces, lo que muestra esto es que hay una mayor incidencia de la industria en lo que son las políticas de control de tabaco de Uruguay. ¿Y cómo se explica el que se haya podido superar ese escollo de que no está permitido que se participe en una campaña electoral y esto haya sucedido? No, que en realidad quedó en la nada. O sea, las cifras son cifras oficiales. Uno puede entrar a la Corte Electoral, descargar la financiación de cada campaña y uno verlo ahí. Esto se dijo públicamente, pero no pasó más nada que eso. Incluso la promoción que se está haciendo en Artigas sobre el cultivo de tabaco tampoco se puede hacer porque la normativa establece, la ley uruguaya establece de que no se puede hacer promoción ni patrocinio de lo que son productos de tabaco, incluido todo lo que es el cultivo. Sin embargo, se hace y no pasa nada. Nosotros no sabemos por qué no pasa nada, pero la evidencia está. Nosotros nos dedicamos a mostrar la evidencia y a partir de ahí tener conclusiones, pero después son las autoridades quienes tienen que tomar. Hay varios indicadores de ese retroceso del que hablábamos en la presentación. Uno es esto del no seguimiento de una política exitosa, más allá de que había decaído en el final de la administración anterior, el no accionar en ningún sentido, la falta de fiscalización. Sí. Y también este decreto que los encuentra a las organizaciones de la sociedad civil que participan de esta temática involucradas en una denuncia por este decreto que permite el tabaco húmedo, ¿está bien dicho? Tabaco calentado. El tabaco calentado, que está demostrado científicamente que, o sea, no está demostrado que tenga beneficios. Y se sabe que de lo que decanta es alguna forma pero que el impacto en los pulmones es exactamente el mismo. Sí, ahí tenemos dos cosas, ¿no?, que mencionaste. Una es la fiscalización, que en el actual periodo lo que se hizo fue, por ejemplo, se le bajó el contrato a lo que era una cooperativa, que también eso fue un esfuerzo de las políticas que se habían hecho, ¿no?, de reconvertir también los ex empleados de Philip Morris, cuando la tabacalera se fue, cuando empezó toda la historia, ¿no? Lo que hicieron fue, se convirtieron en una cooperativa, parte de esos empleados, y eran los que hacían fiscalización, y muy bien. Uruguay tenía un muy buen nivel de fiscalización, sumado con los fiscalizadores del Ministerio de Salud Pública. En la actual administración dejaron caer ese contrato porque dijeron que iban a regularizar la situación, porque iban a hacer concursos. Eso lo dijo el ministro Salinas, nos dijo a nosotros en reunión. Hasta el día de hoy, en su momento era porque estábamos en el COVID, pero pasó el COVID, o como dicen que pasó el COVID, y al día de hoy siguen sin hacer el llamado. Entonces, la fiscalización fue reducida, incluso los números del programa de control de tabaco lo muestran claramente, de que se disminuyó enormemente la fiscalización, y eso es lo que lleva a que la gente, o sea, lo que ve, por ejemplo, uno ve publicidad o puede ver promoción, y eso después termina aumentando el consumo. Por otro lado está lo que mencionabas del decreto. El decreto lo estableció el actual gobierno, salió desde Presidencia, con el aval de todos los ministerios, ¿no? Y sin pasar por... Sin pasar por el Programa Nacional de Control de Tabaco, que es por donde pasa todo lo que concierne a las políticas de control de tabaco. Eso no se consultó, no tendrían por qué consultarlo, pero si uno tiene un programa dentro de un ministerio dedicado a cierto tema, se supone que por lo menos para asesorar deberían de consultar. Eso no se hizo. Nosotros de la sociedad civil, uno ve el decreto y se da cuenta de que detrás de ese decreto está fundamentado con argumentos que utiliza la industria. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, hay uno que utilizan mucho que es uno que nombran a la FDA, ¿no?, de Estados Unidos, y dicen de que estos productos son menos riesgosos. Y en realidad no es así, porque lo que la FDA, incluso la FDA se lo dijo a las tabacaleras, ustedes no pueden decir que esto es menos riesgoso. Lo que sí podían decir, y hasta que no se aprobara, hasta que se siguieran realizando estudios, lo que sí pueden decir es que esto es de menor exposición. Eso quiere decir, estamos hablando que el tabaco tradicional tiene 7.000 sustancias químicas tóxicas. En este caso estaríamos hablando de que eso se reduce, que hay menos sustancias tóxicas, pero lo que pasa es que sigue teniendo una cantidad enorme, siguen teniendo las sustancias cancerígenas, entonces no es de menor riesgo, es de menor exposición porque en principio lo que se está demostrando es que tienen menos sustancias. Sí. Pero en 7.000 estamos de acuerdo que tener menos sustancias tampoco es muy difícil. ¿En qué momento de esa denuncia se está? Nosotros ahora, la sociedad civil, en realidad, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, que fue quien le realizó la denuncia, está en el tribunal, en este momento, en el Tribunal de Contencioso Administrativo, donde
se estableció, o sea, lo que se fue a hacer ahí fue la acción de nulidad, ¿no? De dejar sin efecto, que quedara sin efecto este decreto que habilitaba a la comercialización de lo que yo le digo, las pipas modernas, porque es tabaco calentado. Y en realidad, ahora lo que pasó fue que el Ministerio respondió a esa acción de nulidad con tres cosas, resalto tres cosas, o sea, que me parecieron bastante llamativas. Una es que comienzan tratando de descalificar a la sociedad civil como que no puede realizar esa acción, leyendo parcialmente los estatutos. Bueno, la cuestión es que se centran en descalificar a la sociedad civil. Por otro lado, vuelven a utilizar este argumento de la FDA, pero además tiene inconsistencias internas, porque la propia respuesta dice, por un lado, de que en realidad este decreto no era necesario porque estos productos ya estaban habilitados y estaban regulados porque son productos de tabaco. Y por otro lado terminan diciendo que tuvieron que crear el decreto. Entonces, si estaban habilitados, ¿no? ¿Para qué tuvieron que crear un decreto? No. Vamos a seguir de cerca este tema porque tiene que ver con un cambio. Hay una bisagra. Todas estas acciones de la sociedad civil están buscando que se respete un convenio marco que fue bisagra, en que se puso no solo el foco en el consumo, sino en todas las políticas que fomentan este consumo y este suministro, que no sea fácil el acceso para la población a los productos que tengan que ver con consumir tabaco. Pero volviendo y para cerrar, me gustaría que una de las cosas que decía el comunicado que hablábamos con vos en la previa, el impacto que tiene también en el mundo, y por eso se entiende el enfoque que se hace este año en el medio ambiente. Me gustaría que dieras la cifra nada más a nivel de Uruguay, cuánto implica el número de colillas por mes. Por mes, 160 millones de colillas que son tiradas al suelo, al mar. Bueno, uno va a la playa y los principales residuos que se encuentran, uno se encuentra con colillas por todos lados. Son 160 millones por mes. Por mes. O sea, que demoran un montón en degradarse. Mientras se degradan, que demoran entre 10 y 12 años, en el medio están contaminando la tierra con tóxicos o en el agua, o incluso se han encontrado peces que luego adentro tienen colillas de cigarrillo. Entonces, el daño que se está generando al medio ambiente es enorme. Se han hecho cálculos a nivel mundial y eso es lo que nosotros decimos, ¿por qué no se calcula a nivel de Uruguay? ¿Cuál es el costo que eso implica? Y que la industria se haga cargo de esos costos. Porque en realidad nos estamos haciendo cargo toda la sociedad de lo que está implicando eso. Nosotros estamos cerrando esta entrevista, pero me gustaría que en los últimos 30 segundos dijeras lo que te parece que sería pertinente que sucediera cuando volvamos a hablar el año que viene. ¿Qué es lo que queremos que suceda con Uruguay y realizable en el corto tiempo? Que Uruguay se vuelva a encaminar en la política, en ser ejemplo a nivel mundial de la aplicación de las políticas de control de tabaco y que eso ha permitido reducir la prevalencia. Así que esperemos que retomemos ese camino. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por el trabajo de todos los días. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos puertas